Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora estén viendo este video. Este es un nuevo capítulo de Educando en Investigación y ahora sí que iremos al comienzo de todo problema en una investigación, que es buscar la pregunta adecuada para lo que nosotros queremos realmente saber. Y para ello utilizamos algunos tipos de estrategias, ¿sí? Pero una de las más importantes es esta que hablaré el día de hoy, que es de la estrategia PICOT. La estrategia PICOT es un acrónimo en la cual vamos utilizando cada una de estas letras para saber si nuestra pregunta realmente es trascendente o, como conocemos ahora, relevante. ¿Sí? Dentro de la medicina basada en evidencias, algo que es fundamental es que lo que nosotros respondamos sea relevante. Para ello, vamos a utilizar esta relevancia PICOT. Bueno, el objetivo es conocer la estrategia PICOT para así organizar y priorizar las dudas clínicas. Y la agenda de la presentación, como verán, va a ser desglosar cada una de estas letras para conocer hacia dónde va nuestra pregunta y si realmente es algo que en este momento deberíamos estar investigando. Nosotros podemos investigar lo que queramos. Si tenemos preguntas que en teoría hacemos una sumatoria y sale muy baja, pero creemos para nosotros y para lo que queremos en un futuro que nos va a servir, podemos hacerlo. Es la ventaja de ser libres. Pero esta es una, digamos que nos sirve para conocer si algo es urgente o importante, que también hay un cuadrito que vamos a revisar en un momento y que sí nos puede decir si lo que nos vamos a publicar, lo que vamos a mostrar al público o a la comunidad, pues les va a servir en ese momento o no. O puede funcionar o servir en otro momento determinado. Pero antes que nada, vamos a revisar qué son las evidencias. Y para entender qué es una evidencia, voy a poner este video, que el video habla más bien acerca de recursos didácticos y se darán cuenta que la evidencia son recursos didácticos. De hecho, muchos de los programas universitarios ahora están basados en medicina basada en evidencias y para ello se necesitan recursos diferentes. Pero vamos a escuchar el video. Las evidencias son los productos o el resultado que se obtiene de la realización de las actividades de aprendizaje, es decir, son pruebas concretas y tangibles que reflejan el nivel de logro de los aprendizajes obtenidos. Las evidencias contribuyen al análisis y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje y no solo a los resultados. También favorecen la reflexión sobre la toma de decisiones que realiza la o el docente en el ejercicio de sus funciones. En el momento en que se elija una evidencia, es necesario que se defina un instrumento de evaluación y para ello debes tomar en cuenta cada uno de los siguientes elementos y verificar la congruencia entre los mismos. 1. Los aprendizajes esperados establecidos en las intenciones formativas de tu planeación didáctica. 2. El momento de la secuencia didáctica, apertura, desarrollo y cierre. 3. La valoración de los diferentes indicadores a evaluar. 4. Los procesos de aprendizaje que se requirieron para lograr la evidencia. Se clasifican en evidencias de producto, evidencias de desempeño, evidencias de conocimiento. Las evidencias de producto demuestran el proceso y el desarrollo del logro de los aprendizajes mediante las actividades. Es decir, permiten determinar cómo ha sido la congruencia entre los procesos de enseñanza-aprendizaje, además de evidenciar el logro de la competencia desarrollada por las y los estudiantes. Los siguientes ejemplos dan cuenta de este tipo de evidencias y la forma en la que pueden ser entregados por las y los estudiantes. Documentos de texto, el resultado de un proyecto, líneas de tiempo, informes finales, video. Los siguientes instrumentos te servirán para evaluar este tipo de evidencias. Lista de cotejo, rúbrica.
Las evidencias de desempeño demuestran el comportamiento y el hacer dentro de una situación de aprendizaje específica. Muestran el manejo que la o el estudiante tiene sobre los procedimientos y técnicas para realizar una actividad, una tarea o para resolver un problema. Ejemplos de este tipo de evidencias son presentaciones orales, entrevistas, testimonios, registro de observaciones, análisis de tareas, de procesos y de puestos, pruebas de desempeño y de ejecución de un procedimiento, sociodramas. Los instrumentos con los que podrás evaluar estas evidencias son lista de cotejo, guía de observación, escala de estimación de desempeño, rúbrica, escala de estimación de actitudes. Las evidencias de conocimiento demuestran el saber disciplinario logrado, el cual implica el dominio de conceptos, teorías, hechos, datos, etc. Al emplear esta evidencia, se aprecia el nivel de posesión y comprensión que tienen las y los estudiantes sobre el tema. Sin embargo, los conocimientos también pueden verse reflejados en las evidencias de producto y de desempeño. Los ejemplos para este tipo de evidencias son mapas conceptuales, reportes de lectura, ensayos, pruebas escritas abiertas, pruebas escritas cerradas, pruebas orales. Algunos instrumentos con los que podrás evaluarlos son cuestionario, lista de cotejo. El principal criterio para realizar la selección es elegir los productos que muestren el desarrollo de la o el estudiante en el proceso de aprendizaje. Después, considerar la etapa de la secuencia didáctica en la que se desarrolló la evidencia a elegir, ya sea de apertura, desarrollo o cierre. Lo anterior se debe a que las evidencias muestran diferentes niveles de logro de los aprendizajes y por lo tanto, su reflexión y justificación estarán desarrolladas con base en la etapa de la secuencia didáctica en la que se realizaron. Finalmente, y lo más importante, es que toda evidencia debe reflejar que el aprendizaje fue asimilado y aprendido por la o el estudiante. Bueno, hasta aquí. Realmente no hay mucho más que decir. La evidencia, como bien dice el video, en resumen, son pruebas concretas y tangibles. Pero otra cosa que comenta el video y que es importante con la evidencia es que no solamente nos importan los resultados, sino también todo el proceso desde el comienzo de la pregunta hasta llegar a ellos. Y depende mucho de la secuencia didáctica que queramos utilizar. En investigación no hablamos de secuencia didáctica en sí, sino en investigación utilizamos el término de análisis estadístico. Depende mucho este análisis estadístico de la metodología que nosotros estemos usando para llegar a estos resultados. Entonces la evidencia es un todo y por eso desde un principio estas preguntas Picot toman una relevancia importante. Bueno, ahora, para construir preguntas clínicas vamos a utilizar estos 5 cotejos para tenerlos bien en cuenta. Primero, hacer un listado. Segundo, jerarquizar los problemas según la importancia y urgencia. Tercero, clasificar la pregunta clínica según el tipo de pregunta que nosotros estemos realizando. Cuarto, es conocer y escoger el mejor tipo de estudio que vaya a resolver esta duda clínica. Y por último, utilizar esta herramienta Picot para organizar la duda de manera clínica y poder facilitar la búsqueda de información para lograr la respuesta. Bueno, en un principio hay que pensar en un listado de problemas clínicos, ¿sí? Y eso no es difícil. Todos nosotros que estamos en la clínica, nuestro quehacer diario es estar con pacientes, pues vamos a poder tener en nuestra cabeza algún problema que no se haya podido resolver de alguna manera. Y este problema que no se ha podido resolver nos va a dar pie, nos va a dar la pauta para hacernos alguna pregunta, ¿sí? No hay mucho que ejemplificar en cuanto a eso. Si sabemos que en la comunidad en donde estamos hay mucho dengue, pues entonces lo primero que nos viene a la cabeza es qué podemos hacer para mejorar
la eficacia del tratamiento para el dengue, para mejorar las medidas preventivas para evitar que los pacientes pues se conviertan en pacientes, las personas se mantengan sin la enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, ya tenemos este problema clínico que para nosotros es el primero, pero también puede haber problemas en cuanto a la contaminación ambiental, problemas en cuanto a el mantenimiento de un tratamiento o una terapéutica para un paciente diabético, un paciente hipertenso, en fin. Lo primero es hacer un listado de problemas clínicos. Luego de ello, hay que jerarquizar los problemas según la importancia y urgencia. Hemos escuchado en múltiples foros que hay que dividir los problemas entre si son urgentes y si son importantes. Si son urgentes, ok, hay que hacer lo más rápidamente posible una intervención para sacarnos de ese problema y luego probablemente ya ir hacia él y de alguna u otra manera darle una solución a largo plazo. Cuando son problemas importantes, si mi pregunta quiere resolver un problema importante, entonces desde un principio tenemos que hacer hincapié en él de tal forma que le demos más tiempo que un problema urgente. Alguien está con un problema en vía aérea, se lo queremos resolver, es algo urgente, se lo resolvemos, ok, ya fuera, ya vemos después qué es lo que sucedió. Si es importante lo que está sucediendo en mi comunidad porque está llevando a una mortalidad mayor, ok, entonces le vamos a dar ahora sí que priorizar nuestra pregunta hacia lo que es importante. No nuestro actuar, sino nuestra pregunta e investigación. Y aquí pueden ver un cuadrito en el cual se puede clasificar si algo es importante o es urgente, es algo muy obvio. Si no es ni importante ni urgente, como, no sé, algo que ustedes puedan pensar, utilizar bata de color blanco o de color marfil para la atención de los pacientes en tal hospital. Ni es importante ni es urgente. Pero probablemente, si sea importante, utilizar guantes para la atención odontológica en un paciente que vaya a llegar por caries, usar guantes es importante. Probablemente no sea urgente, pero es importante. Y no tener esos guantes es un problema. Y algo urgente puede ser mejorar la atención para una calidad, una mejora de calidad en tal comunidad. Eso puede ser urgente porque ya los pacientes o los clientes, como ustedes le quieran comentar, ya empiezan a tener problemas por esa falta de organización. Entonces, lo clasificamos y nos podemos ir a 2, 1 o 0. Bueno, entonces ya tenemos el problema, ya tenemos qué jerarquía le vamos a colocar y ahora viene que clasificar la pregunta y saber cuál es el mejor tipo de estudio. Clasificar la pregunta es saber si es una pregunta de tipo diagnóstico, de tipo de etiología, de tipo pronóstico, de tipo terapéutica o saber de algún tratamiento, de tipo preventivo. Y dependiendo de ese tipo de pregunta que nosotros tengamos, es el tipo de estudio que se debe de realizar. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es la etiología o lo que está causando una enfermedad, el mejor estudio es el de casos y controles o cohortes si tenemos el dinero y tenemos el tiempo para realizarlo. Si queremos saber un diagnóstico, nos vamos a ir a estudios de pruebas diagnósticas, ¿sí? Estudios transversales o de corte si no conocemos absolutamente nada o muy poquito acerca de ese problema. Y bueno, ahí nos vamos. De tal manera que podemos llegar hasta tratamientos, que en tratamientos lo más importante en cuanto a tipos de estudios son los experimentales, o sea, los ensayos clínicos aleatorizados y obviamente revisiones ya posteriores sistemáticas o metaanalíticas. Se dan cuenta, si queremos saber qué tan eficaz o eficiente es un tratamiento, no tenemos que utilizar cohortes, no podemos utilizar estudios transversales, no debemos utilizar casos y controles, nos vamos básicamente a ensayos clínicos y esta representación matemática que son los metaanálisis o este conjunto de ensayos clínicos que se llaman revisiones sistemáticas. Bien, bueno, ya tenemos todo ello. Y bien, a mí se me ocurre el ejemplo de poder saber en el hospital en el cual trabajo. En este momento tenemos algo importante y algo urgente, que es el tratamiento de los pacientes COVID-19 positivos. Entonces, importante que tengamos las medidas para que nosotros evitemos un contagio de esta infección. Urgente es encontrar una terapéutica adecuada. ¿Podemos combinarlo? Sí, podemos combinarlo. Podemos combinarlo y decir, ¿cuáles son las medidas
de prevención más importante en los médicos y los pacientes que impacten en la mortalidad o en la mortalidad de los pacientes en la terapia intensiva con pacientes positivos a COVID-19. Por ejemplo, esa es una pregunta muy específica. Todavía podemos especificarla más, pero esa específica es importante, es urgente, y como estamos hablando de qué manera podemos nosotros prevenir, y si regresamos y recordamos, si vemos aquí, pronóstico y riesgo. ¿Qué es lo que necesitaríamos utilizar para saber el mejor tipo de estudio? Si es de pronóstico, son cortes, y si es riesgo, un ensayo clínico o un experimento clínico, ¿sí? De tal manera que ahí tendríamos que definir qué es lo que vamos a buscar. Si queremos saber qué es lo que nos pronosticaría menores problemas, que básicamente esa es mi pregunta, o si queremos saber de lo que estamos haciendo, qué riesgo tiene, ¿sí? Mi pregunta tan específica, o sea, y realizada de la manera en la cual yo les comenté, pues habla básicamente del pronóstico. Así que, ¿qué toca? Una corte. Es el mejor tipo de estudio que yo podría utilizar. Bueno, entonces, ahora, para poder organizar dudas clínicas y facilitar búsqueda de información y saber qué tanto está funcionando lo que yo ya pensé como una pregunta relevante, nos vamos a, primero, los pacientes, la P de PICOT, que son pacientes. Los pacientes, tenemos los pacientes adecuados, la edad adecuada donde lo queremos revisar, cuando queremos buscar información en los diferentes lugares, bibliotecas virtuales, etcétera, estamos preguntando por ese tipo de paciente. ¿Qué tal? Mire, fíjense, mi pregunta no estaba completamente clara, porque mis pacientes, aunque dije que eran pacientes COVID-19 positivos, no dije si eran niños, no dije de qué edad a qué edad, no dije si eran adultos, no dije si tienen capacidades diferentes, no comenté absolutamente nada de eso. Entonces, regresando estas preguntas PICOT, ya nos enfocamos al paciente y, oh, mira, se me estaba olvidando si eran embarazadas, o eran pacientes de trauma, o eran pacientes no quirúrgicos, ¿sí? Lo segundo es la intervención. La intervención se refiere a si voy a hacer o no algo. Si mi respuesta es no voy a hacer nada, punto. Ahí se acaba el embrollo. No hay intervención. El único, el único tipo de investigación que tiene intervención son los experimentales o los cuasi experimentales, que en algunos momentos se pueden decir así, algunos tipos de estudios, perdón, en los cuales tú no vas a aleatorizar a los pacientes o a los participantes. Pero bueno, si tenemos una intervención, hay que mostrarla ahí. Como la pregunta que yo hice no era de intervención, sino de cortes, o sea, era observacional, pues no tengo mucho problema. Pero si quisiera hacer una comparación o una asociación, ¡pum!, tengo que describirlo en la pregunta de investigación. Lo siguiente ya viene, pues básicamente aunado a la intervención, que es el comparador que yo voy a hacer. Yo voy a intervenir utilizando un fármaco, ¿ok? ¿Lo usé o no lo usé? Es una intervención. ¿Y qué voy a comparar? Si tuvo o no tuvo un problema, o si tuvo o no tuvo mejoría, o si tuvo o no tuvo algo que sabía que podía provocarle ese medicamento, como alguna arritmia, como salivación, como aumento en la frecuencia cardíaca o taquicardia, como ansiedad, como delirio, ¿sí? Entonces eso es el comparador. Los outcomes de PICO, que son los resultados, es muy importante. En la pregunta debe estar implicado el resultado. Mejora, empeoramiento, eficacia, no eficacia o no diferencia. Eso va también en la pregunta. Y por último, el tiempo. ¿En cuánto tiempo lo voy a realizar? Eso no tiene que estar en la pregunta, pero muchas veces lo colocamos y eso es bueno. De enero a diciembre del 2020 y podemos colocar también el lugar en el Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI. De esta manera ya tenemos una buena pregunta de investigación y ya vamos a poder comenzar con esto que es la investigación clínica. Entonces, para concluir, toda investigación clínica relevante debe tener un comienzo fundamentado sabiendo priorizar los conceptos claves. Y en la estrategia PICOT nos va a ayudar a organizar de una manera más clara estas ideas. Bueno, pues eso es todo por la plática de hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.